Cuando una nueva norma aparece, cuando una nueva disposición cambia, cuando una nueva regulación impacta a miles de empresas en México, pocas veces nos preguntamos quién estuvo detrás del análisis técnico que le hizo posible. Hoy, en Adaptación Constante, vamos a conversar con una de las personas que más conoce el entramado normativo del sector energético mexicano. Un profesional con más de 3 décadas participando en normalización, metrología y regulación, que ha colaborado con organismos como CECOFI, Profeco, aeropuertos y servicios auxiliares, y que hoy forma parte de los principales comités consultivos de normalización del país. Actualmente es director técnico y normativo de ONESPO Nacional, la organización que representa el sector gasolinero en México, y participa directamente en el análisis de normas, disposiciones administrativas y proyectos regulatorios que impactan a miles de estaciones de servicios y empresas del sector energético. Doctor Víctor Hugo Arellano Benítez, bienvenido a Adaptación Constante y muchas gracias por abrirnos aquí la puerta de sus oficinas en Ciudad de México, aquí en las oficinas de ONESPO Nacional. Muchas gracias por recibirnos aquí. Para la gente que no lo conoce, doctor Víctor, quisiera que nos platicara quién es Víctor Hugo Arellano y cómo termina dedicando más de 30 años su vida a la regulación y a la normalización. ¿Cómo termina usted aquí? Mira, la verdad es que, pues, tú te propones una cosa y la vida te lleva por otra. Yo siempre he dicho que yo estudié una carrera universitaria y hablar de universitario es hablar de universal. Te dan una preparación para todo. Mucha gente sabe, otra que no sabe, pero yo soy médico veterinario zootecnista de formación. O sea, yo soy médico veterinario y ya tengo una segunda carrera que después estudié en materia de administración de nuevas empresas, pero la principal es la de médico veterinario. Yo incursiono en el sector a través de lo que era la CEPAFI, que era la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, que después se convierte en CECOFI y actualmente es la Secretaría de Economía. Y ingreso ahí como clasificador de ganado. Entonces, hace mucho tiempo, la carne de res tenía un precio oficial y el precio variaba dependiendo de la calidad del animal donde se obtenía la carne. Me invitan a colaborar en la CEPAFI como clasificador de ganado de uno de los rastros más importantes en México, que era el de Ferrería. Ferrería era el rastro que más animales mataba y que de donde se distribuía mucha cantidad de carne para el consumo. De ahí, por diferentes motivos, me quedo posteriormente, después de 8 meses en oficinas centrales, desarrollando proyectos que tenían que ver con análisis de precios, ya no nada más de ganado. Empecé a meterme con la industria farmacéutica y después así cualquier cosa rara que llegaba a la secretaría, pues la tenía que revisar y analizar yo. Después de un tiempo me hago cargo, me quedo como encargado de una subdirección que era la subdirección de electricidad, gas y gasolina, y ahí empiezo ya a desviarme hacia el sector. Ahí en esta subdirección atendíamos todo lo que tenía que ver con gas, con gasolina y con electricidad. Al poco tiempo se tenía que elaborar una norma, que fue la CH17, que hablaba y versaba mucho sobre las bombas de gasolina. Fue una de las primeras normas que se emitió para bombas de gasolina, fue esa. Me tocó compartir el desarrollo y a partir de ahí pues ya me integro directamente en la parte de la normalización y la metodología, y de ahí me desarrollo ya profesionalmente en esta parte de la metodología y la normalización. De ahí la vida pues, me llevó a diversas áreas. Después estuve en Profeco como parte de mi transición, las funciones que tenía la Secretaría de Economía, ya como Secretaría de Economía, pasan a formar parte de Profeco. Mis superiores se van a Profeco y me llevan con ellos. Y ahí me tocó instalar la parte de la metodología y normalización en Profeco cuando llego allá. Y pues ahí sigo el desarrollo. Cuando salgo de Profeco, salgo porque ya tenía un proyecto de elaborar una unidad de verificación, en aquellos entonces se llamaban así, unidad de verificación de instrumentos de medición,
y la primera unidad de verificación de instrumentos de medición la saqué yo en México. Yo fui el director general y de ahí empezamos a asesorar a otras entidades, a otras empresas que querían formarse, y me convertí automáticamente en asesor de unidades y laboratorios. Y posteriormente, pues ya el tema de las normas no lo dejé, la norma 5, ahora que es la norma 5, la de dispensarios, pues nunca la dejé, todo su desarrollo lo he venido siguiendo. Entonces, pues ahí me especialicé. En un momento dado estuve asesorando gaseros, gasolineros, pero finalmente pues me quedé en el sector gasolinero atendiéndolo puntualmente. ¿Se puede decir que sus inicios en el sector del petrolífero y del hidrocarburo fue con el tema de cuando creó su unidad de inspección? Desde antes, cuando estuve en las dependencias, pues me tocaba revisar las normas 5. Te voy a decir que cuando sacamos la norma 5, la 5, se revisaban las estaciones de servicio a través de un reglamento de pesas y medidas. Había norma, pero no se ocupaba. Cuando llega Profeco, que yo estaba ahí, pues entonces digo, no, a ver, hay que empezar a verificar con la norma, porque el reglamento era muy subjetivo y dejaba mucha interpretación a los inspectores, y era un problema. Y después de, pues prácticamente usted en estos más de 30 años, pues le ha tocado ver toda una evolución de dependencias, de autoridades, de instituciones, pero sobre todo de regulaciones, cambios de aquí para allá y luego regresan y se van. ¿Qué ha sido toda esta transición, este camino? Mira, yo de hecho llego aquí, básicamente me invitan a colaborar con ONEXPO para atender el tema de Profeco, porque ya tenemos algunos temas poco álgidos con la autoridad de interpretación, y pues a mí me toca trabajar principalmente en ese tema. Después empezamos a ver algunos indicios de apertura de mercado muy escuetos cuando se creó o se hicieron modificaciones a la ley reglamentaria del que hablaba sobre el petróleo y las gasolinas, y la CNE saca un documento que debería de ser el guía para elaborar contratos. Entonces ya me empiezo a meter el tema de la revisión del contrato que se tenía las estaciones de servicio con Pemex, y luego vienen ya temas ambientales, y luego ya vienen temas, o sea, y va creciendo la regulación. Lo que es cierto es que el cambio más drástico que hemos visto ha sido lo que fue la reforma energética. 2014 fue uno de los cambios más abismales. ¿Por qué? Porque se crean nuevas instituciones, se formaliza de una manera muy especial el sector, se declara la actividad de la estación de servicio como una actividad estratégica, se crea toda una línea para evaluar y verificar todo lo que son los hidrocarburos, incluyendo petrolíferos. Y ahí estamos enmarcados. Entonces se crea una institución nueva como es la SEA, que es una rama de la Secretaría del Medio Ambiente, pero especializada en el sector hidrocarburos. Se crea otra rama que es la Comisión Reguladora de Energía, que se encarga ya de tramitar permisos para expendio. Si recordamos antes de esto, pues quien te otorgaba los contratos de franquicia era Pemex. Así es. Y si no eras Pemex no podías vender gasolina, porque así estaba en el artículo reglamentario del 27 constitucional, en la ley reglamentaria, que para poder vender gasolina tenías que ser franquicia. Y ahí se viene otra bronca grande cuando vemos la situación de que ya iban a poder participar los particulares en esto, y veíamos a muchas marcas internacionales con ganas de entrar al mercado nacional. Pues fue un gran choque. ¿Por qué? Porque las características de cómo había que elaborar una norma era un manual de Pemex, y no podías obligar a una marca extranjera a cumplir con un manual. Entonces la SEA toma la determinación de empezar a elaborar las primeras normas, y la primera norma que elabora la SEA, aunque le tocó el número 5 porque es la 005 de ASEA,
fue la de diseño, construcción, operación y mantenimiento de estación de servicio. Fue tan rápido que no alcanzamos a desarrollarla por completo. El proceso normativo tiene plazos y tiempos que se deben de cumplir. Y entonces lo que se hizo, salió una norma emergente, la 01, que era emergente para estaciones de servicio. Pero eso nos ayudó a estandarizar los modelos constructivos, a dar seguridad al desarrollo de esta industria que es muy importante, que es la del expendio de combustibles. Y exactamente usted llega a la ONESPO ¿en qué fecha? Híjole, no me hagas preguntas del pasado. Pero ¿cuánto tiempo tiene la ONESPO? 20. Más de 20 años. Más de 20 años. O sea, toda la parte pues, álgida me tocó a mí vivir. Prácticamente. Y a usted le toca participar porque habla de la norma emergente, las 1, y luego cambia ya a lo que se convierte en la norma 5, pero a usted le toca participar como ONESPO en esta elaboración de esta norma. Obviamente, ONESPO tiene un papel importante en las tomas de decisiones del gobierno. O sea, no somos una cámara, pero por la importancia y lo específico de la actividad, somos un órgano de consulta, no obligado, pero sí un órgano de consulta. Las autoridades siempre nos han considerado por las aportaciones. Tratamos de ser muy neutrales y siempre ser propositivos. Eso nos ha valido que nos convoquen a la elaboración de los diferentes instrumentos normativos. ¿Y participan en estas mesas de trabajo continuamente? Participamos en casi todos los comités de normalización que tienen que ver con el sector. Pasó algo muy chistoso con la CEA, porque cuando ellos empiezan a desarrollar todas las normas, pues no tenían experiencia en el tema normativo. Yo sí traía la experiencia porque estuve en la Secretaría de Economía. Entonces, me tocó participar en normas que no tenían que ver con el sector, pero nos invitaban a ONESPO pues para que validáramos que el proceso normativo se llevara bien. Teníamos que hacer muchas sugerencias de temas que tenían que ir, de temas que no tenían que ir, para cuidar la estructura de la norma. Entonces estuve participando en normas de estación de servicio, obviamente, en normas de gas LP, de gas natural, en normas de almacenamiento, de distribución por ducto, o sea, normas que no tenían que ver mucho con el sector, pero que requerían de cierto cuidado. Y la CEA en ese momento nos tomó mucho en cuenta para poderlos ayudar a desarrollar estas normas. Caso también importante con la Comisión Reguladora de Energía, porque tampoco conocían el sector. ¿Te acuerdas? Si nosotros recordamos, la Comisión Reguladora de Energía ya existía antes de la apertura, antes del 14, pero estaban enfocados a gas natural. Entonces no conocían mucho el sector hidrocarburos, de los petrolíferos, gasolina, diésel, y también me tocó compartir con ellos y llevar un acompañamiento para empezar a desarrollar todo el modelaje. Y sacaron varias normas, por ejemplo, creo que participó en la 16. La de calidad de combustibles también, ahí estuvimos participando. Hubo unas disposiciones administrativas que no nos convocaron y hoy nos están causando algunos problemas, pero en fin, creo que ONESPO ha contribuido mucho en tratar de validar que estas normas, que estas disposiciones sean cumplibles, porque siempre la autoridad y quienes están en el escritorio o los técnicos, muy técnicos, pues plantean niveles de cumplimiento muy altos, ¿no? Ahorita que mencionaba el tema de las DACs, sabemos la diferencia, hay mucha diferencia entre una NOM y una DAC, sobre todo de los tiempos y los procesos que lleva una NOM, sobre todo el tema de las consultas públicas. Y una DAC, pues es más rápido emitirla. Incluso usted mismo comenta, hubo algunas DACs donde tal vez no nos invitaron, pero ¿por qué la figura de las DACs? ¿Por qué considera que salen esas figuras de las DACs cuando antes no había esa figura? Siempre han existido las DACs, lo que pasa es que antes la autoridad no las ocupaba. Entonces estas disposiciones administrativas de carácter general tienen una virtud y tienen un gran defecto. La virtud es que no son de cumplimiento obligatorio, siempre y cuando se publiquen en el diario oficial, pero su elaboración es más rápida y deben de atender asuntos que no están considerados.
en el Programa Nacional de Normalización. El problema que tienen es que son actos de autoridad. Muy difícilmente consultan a grupos colegiados, salvo que de plano haya una falta de expertise dentro de la dependencia que las elabora, entonces sí pueden llamar a algunos expertos de otros sectores, pero normalmente las elaboran ellos. Y después que de repente nomás debe ser publicada y no sabes, no hubo un tema de proyecto, no hubo un tema... Ahí tenemos una oportunidad, pero está así muy colgadita de los hilos, que es la CONAMER. Todo documento antes de ser publicado debe pasar por un proceso de mejora regulatoria. Incluso las DACs. Pero lo que básicamente revisa la CONAMER es que se elaboren de acuerdo a lo que establece la ley. No es, haces observaciones, o tendríamos que hacer observaciones de tipo de desarrollo, no de contenido, de forma, más no de fondo. Entonces, mucho de lo que se vierte en estas consultas no son considerados para modificar la disposición de la norma. Entonces, ONEXPO, que representa el sector expendio principalmente, gasolinero, ustedes como la parte normativa, cada vez, por ejemplo, ahorita que viene, hay un proyecto para el expendio, ustedes están participando activamente en esto para saber qué es lo que viene o cómo, o qué es lo que, cómo, en qué manera participan, ¿no? Mira, básicamente lo que nosotros en el proyecto normativo hacemos es validar que no se pidan requisitos más allá de lo cumplibles. 2, que no se disminuyan. Por ejemplo, cuando se elaboró la norma de construcción de estaciones de servicio, pues no podíamos permitir que tuviera un estándar menor al que traían los manuales de construcción de Pemex. Porque ya la mayoría ya había invertido en esa parte, ya están construidos. Contábamos con una seguridad, sabíamos que funcionaban y que daban seguridad, y ahí tu objetivo era no menos de esto. En el caso, por ejemplo, de dispensario, las normas, que lo que hemos buscado siempre es que no exijan demasiado, porque automáticamente el proveedor te dice tienes que cambiar de dispensario y es un gastazo. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre lo que persigue el objetivo de la autoridad, pero también que no involucre grandes costos para el sector. Y esa es la primera parte. La segunda parte que nos toca en ONEXPO es luego digerir esa información y transmitírsela al empresariado. ¿Para qué? Para que esté en condiciones de cumplir. Y que se incentive que participen también, porque pues hay un proceso de consulta que ellos deberían de participar. Participan normalmente. Uno de los proyectos que tiene ONEXPO desde hace mucho tiempo es profesionalizar el sector. Entonces tenemos varias plataformas, las reuniones que tenemos con nuestras asociaciones estatales, las reuniones que tenemos aquí a nivel central, y sobre todo el programa de ONEXPO Tech, que es una plataforma virtual de capacitación que se abre para todos, es gratuita y traemos expertos del sector. Lo hemos dividido en dos etapas. Una es una formación técnica que tiene que ver con todo cumplimiento normativo, regulatorio, pero también una formación empresarial, porque hay un objetivo muy claro, es que el empresario gasolinero se sienta, se conozca, se vea como empresario, que tenga una visión de empresario, no de comerciante, que ese es el chip más raro de cambiar. Así es. Y en general, de todas estas normas que le ha tocado analizar, que prácticamente han sido todas, ¿cuál ha sido la más compleja por analizar? Todas tienen su grado de complejidad, todas, no sabes cuánto. Pero en la que digas, o sea, es que así fue muy difícil interactuar con la autoridad porque hubo en tema de cambios o de las 5 de dispensarios. Y no tanto, o sea, el tema de las 5 dispensarios tiene 2 trasfondos. Uno es que siempre nos dicen, ahora sí, con esta norma ya es. Y a los 5 años te vuelven a hacer cambios. Y el problema es que muchos de estos cambios requieren cambio de equipos. Y eso le involucra un gran gasto al empresario gasolinero. O actualizaciones, que también traen sus gastos. ¿Sí? Que no, y luego el problema es que a veces el mismo proveedor no alcanza a cubrir las necesidades del sector. Y entonces empezamos a correr con tiempos. Y la autoridad, ya una vez que entra en vigencia,
pues empieza a validar. Y esos son los temas más complejos que hay. Yo creo que es una de las normas que más nos daba dolor de cabeza ahorita, porque antes Profeco era la autoridad que más relacionaba con la estación de servicio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hablar de controles volumétricos y todas las disposiciones también ya es otro nivel, ¿no? Hablar de calidad de combustible es otro nivel. Y más que ya ven. Hablar de cuidado medioambiental, no, es otro rollo. Ahorita estamos revisando la norma de recuperación de vapores, que también es todo un tema. Pega en algunos lugares donde tenemos problemas con ozono troposférico, pero va avanzando y va avanzando, ¿no? Entonces, todas tienen su grado de complejidad. Tal vez la que más recuerda el sector y la que más le da susto es la de dispensarios, pero la gama, por donde le mires, hay riesgo. Y ahorita que menciona eso de la gama y todas, que tiene su tema de complejidad, ¿considera que el sector está correctamente regulado o sobreregulado? Mira, yo siempre he dicho que tenemos una redundancia regulatoria. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Está la norma 16 que te habla de calidad de combustibles. La tienes que cumplir ahora con la CNE. Pero ahora también dice ASEA, no, espérame, yo también necesito que me des tu certificado. Pero dice el SAT, no, espérame, ¿yo en qué leo? Yo también quiero que me demuestres calidad de combustibles. Entonces, 3 autoridades te piden un mismo concepto, calidad de combustible. Tenemos otra, por ejemplo, la norma 5 de dispensarios. Te dice, tú debes de construir tu dispensario así y no debes de incorporarle nada más. Entonces, pero controles volumétricos me pide que interactúe con el dispensario. Recuperación de vapores, para poderla implementar, tengo que incorporar elementos dentro del dispensario. Entonces, eso es lo que a veces complica mucho las cosas. Entonces, cumples con uno, pero no cumples con otro, y si cumples con este, no cumples con otro. Entonces, eso es una redundancia regulatoria. Incluso los métodos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que menciona el tema de la calidad de petrolíferos, los métodos son diferentes también. Y tienes que estar bien al pendiente, porque si el laboratorio no tiene los métodos que te pide uno y te pide el otro, tendrías que hacer 2 laboratorios para algo que relativamente es lo mismo, que es lo que comentas con la redundancia. Entonces, todo esto pues, tienes que analizarlo, ¿no? Y tienes que llevarlo a que lo entienda el empresario gasolinero. Porque el empresario, lo que menos quiere tener es problemas. Le gusta cumplir. Entonces, el primero que le ofrece el servicio va con él y no hace un análisis previo. Se da cuenta ya que le digo a la autoridad, le dice, ¿sabes qué? No cumple por esto, por esto, por esto. Entonces, esa es la misión de él. Y fíjate que, y estoy de acuerdo contigo en que el gasolinero sí quiere cumplir, pero en ocasiones a veces las regulaciones salen tan rápido que a veces no te alcanzas a actualizar. Y viene también que me gustaría preguntarte cuál es el principal tal vez error o que comete el gasolinero cuando sale una nueva disposición, o tal vez no error, sino cuál sería la recomendación que tú les hicieras cuando se publica, porque estamos hablando de un sector que las actualizaciones salen continuamente, las normas se actualizan, o de repente sale una DAC nueva y entra en vigor en 6 meses o entra en vigor a partir de mañana. ¿Cuáles son las recomendaciones que les haces? Mira, yo lo que creo es que tendríamos que tener un sistema de alertas que te estuviera diciendo a ti como empresario qué nueva regulación hay. Pero a la vez que este sistema de alertas te permita mantener las anteriores en la visual. Sí, sin perderlas. Sin perderlas. Es lo actual más lo que venga. Porque de otra manera te vas cumpliendo con lo actual y a veces dejamos lo de antes y ya no lo cumplimos. Debe ser una persona que tenga una visión amplia de todo lo que es el concepto. Estar enterado, participar en todas las capacitaciones que se dan. Hoy, yo cuando empecé aquí, era de los únicos que daba capacitaciones. O sea,
Había veces, semanas que salía 2, 3 veces a la semana. Y un día estaba en Baja California y otro en Mérida. Pero era parte del show. Hoy yo veo con mucho agrado que ya hay más personas que se dedican a la capacitación, que hay que también calificar de capacitación a capacitación. Yo digo que siempre hay capacitadores y ya vemos muchos discapacitadores, ¿no? Que te dan comentarios negativos que en lugar de favorecerte, te dejan justamente como diana para que te pegue la autoridad. Entonces, o a veces es más que te deja en incertidumbre o el miedo buscando otros temas, ¿no? Entonces, es eso. ¿Qué le recomendaría? No porque sea de Onexpo, pero creo que la plataforma Onexpotec es una muy buena plataforma. Tratamos de estar al día con la información. Normalmente la desarrollamos martes o jueves, pero cuando hay temas que salen que no puedes posponer, damos 2 a la semana. Desde hace 6 años, mínimo un webinar a la semana, gratuito. Y lo que tienes que hacer es inscribirte. Con una semana de anticipación sacamos la promoción de lo que se va a dar y el gasolino tiene que inscribirse. Y creo que no solo Onexpotec, también considero que hay estados que también llevan las capacitaciones en desayunos, en paneles, Onexpos estatales, que cada vez hay más también que se están sumando a esto. Pues digo, pues ahí te he visto. Entonces creo que también son más los estados que se están sumando a esto. Hoy un empresario que no esté capacitado y su tiene gente una desventaja. Y hay una parte bien interesante que es un nuevo concepto que tenemos que manejar. El cumplimiento regulatorio dejó de ser simplemente cumplir. Hoy se puede convertir en una ventaja competitiva. Así es. Y creo que también hay una diferencia, no sé, me gustaría conocer tu opinión, entre cumplir y entender una norma. Porque mucha gente dice, tengo un papel y ya, pero a veces ese papel no quiere decir que estés cumpliendo con la norma, necesitas comprenderla realmente. Así es. Yo siempre les digo que a veces el gasolinero hace las cosas por cumplimiento. No por comprensión. No, por cumplimiento. Pero como dice la palabra, cumplo y miento. Cumplo porque lo hago, pero miento porque no sé ni para qué sirve, ¿no? O no estoy haciendo como o no hay trazabilidad en un documento que tal vez derive de otro, ¿no? Realmente, pues. Y en general, a tu experiencia de todo lo que has vivido, ¿qué visualizas en cambios regulatorios o normativos en corto o mediano plazo? Digo, para largo está muy difícil, ¿no? Pero corto, mediano plazo, ¿consideras que va a haber seguir continuando todavía con cambios de alto impacto? A lo mejor no de alto impacto, pero sí van a apretar más las regulaciones. Hoy tenemos un grave problema con temas de trazabilidad de combustible. O sea, hoy uno de los temas más importantes es cómo saber que ese combustible que llega se le dio todo un trato legal. Y en ese tema yo creo que sí la autoridad está empezando a generar más regulación. El tema fiscal, obviamente, va de la mano con este tema. Entonces, sí hay temas que se van a ir estrechando más, van a ser un poco más exigentes, pero también veo que eso puede ser, además de ser un gasto, puede ser algo que regule el mercado. Obviamente, cuando tienes una presión regulatoria alta y cuando los márgenes no son los adecuados, pues estás pensando en que va a haber una concentración de mercado. Ahorita que comentas la concentración de mercado, ¿consideras que el tema de este pacto que hubo de precios de cierta manera está afectando al sector o cambios en el sector? Por ejemplo, te doy un ejemplo, cada vez se está viendo más autoservicios en las estaciones. Mira, el tema del autoservicio, me voy a enfocar primero en este tema, no es un tema que se pueda dar tan fácilmente. El latino y principalmente el mexicano estamos acostumbrados al buen trato. O sea, en México, si metes calidad, tienes éxito. Pero si le metes calidez,
desbordas. No es lo mismo que llegues a un restaurante y te digan, a ver, pues le toca la ficha 20 y le toca aquella mesa. A lo clásico, cuando llegas al restaurante donde tú ya sabes, tú te conoces, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Pásale y mire, esta mesa es la mejor, etc. Entonces, calidad es bueno, pero calidad y calidez es lo mejor. Y en ese sentido, no todo el país está acostumbrado a bajarse a servirse. Es muy probable que detone más en el norte. Y así como vas bajando en el país, va a ser menos la cantidad. Es importante, sí es importante, pero no creo que sea una estrategia que todo el mundo pueda seguir. Ahorita están haciendo un tema como híbrido, están dejando una parte de dispensarios y otra dando la elección a la gente, ¿no? Porque si no, se te va la venta. Sí, claro, un tema híbrido, pero pues con toda la intención de llevar el mercado hacia allá. Sí, es una posibilidad. Yo te voy a decir que la veo en el mediano y largo plazo, no en el corto. Yo creo que en el corto plazo lo que tenemos que hacer es administrar mejor, hacer revisiones no solamente de la operación de mis colaboradores, sino una revisión de todos los contratos que tengo con mis clientes, porque ya no está dando y todos tenemos que cuidar la rentabilidad. El gran desafío es cómo permanecer en un pacto en donde se le dé continuidad, pero no perder de vista que el consumidor tiene que recibir el producto con la calidad y con la oportunidad necesaria. Que tú llegues a la estación y tengan el producto que necesitas en la cantidad que necesitas. Yo creo que esos son dos objetivos que se tienen que cuidar mucho. Producto en la calidad y en la cantidad. Dice el dicho, no hay nada más caro que lo que no se tiene. Imagínate una gente en provincia que la única gasolina que hay en el pueblo se quede sin combustible y tener que bajar 200, 100, 80 kilómetros, pues ya el costo que te costó desplazarte ya se lo metiste al costo de tu gasolina. Entonces, esa es la visión que tenemos que tener, tanto mercado como Estado. Cómo llevar el producto en la calidad, en la cantidad y en la oportunidad que requiere el cliente. Ahora, con eso que comentas de la calidez, la calidad y la manera, ¿consideras que también el empresario gasolinero, tú con estos años de experiencia, consideras que también su mentalidad ha cambiado? Porque ya muchos ya están operando, ya los hijos, tal vez otra generación, y también su manera ha venido cambiando todo este tema. Sí, claro. Sí, claro, estamos ahorita justamente en esa transición generacional. Ya vemos, normalmente este sector era un sector muy tradicionalista, eran gasolineras heredadas, ¿no? Pero últimamente hemos visto cómo empresarios de otros sectores se han integrado a las gasolinas, ya con una visión empresarial. Por eso nos surge a nosotros que el empresario tradicional cambie esa mentalidad de solamente ser gasolinero, se definen como compraventa de gasolina, a tener una mentalidad empresarial, en donde tienes que buscar tres conceptos. Y esto me lo enseñó una persona a la que admiro mucho. Dice, tu negocio, para que sea negocio, tiene que tener tres características. Una, que te deje la rentabilidad adecuada. Dos, que te permita crecer en unidades de negocio. Y tres, que te dé permanencia en el tiempo. Si no tienes estos tres puntos, no es un buen negocio. Y hoy lo que tenemos que buscar es cómo hacer que se cumplan estos tres puntos. Sí, de hecho, ahora el gasolinero es muy poco común ver que una gasolinera esté sola, siempre es con locales comerciales, en plazas comerciales, cada vez es más común ver en plazas comerciales. Entonces creo que todo eso ha venido evolucionando también. Y cuando vas a la Expo Nacional también todo va enfocado más al lado humano ahora, en el lado, lo que tú estás comentando, al lado empresarial,
todos los ponentes, los conferencistas, es un tema de liderazgo empresarial, tratando de que evolucione la manera de pensar del empresario gasolinero. Y en eso las nuevas generaciones nos están ayudando muchísimo, porque ya es más fácil permear con ellos estos conceptos y estas ideas. Ahora, y a las personas, es un sector que sigue en crecimiento. Cada año los permisos, los números no mienten, cada año estamos todavía alrededor entre 400 a 500 permisos. Este año ha empezado lento, pero esperemos que alcance todavía los números estadísticos que traíamos años anteriores, pero aún así demuestra que el mercado sigue avanzando, y creo que pudiera avanzar más si se dieran más permisos con mayor agilidad, mi opinión, pero creo que sigue habiendo un interés por invertir en la gasolina. Te podría decir que sí, pero en estos momentos que la rentabilidad está acotada, no hay muchas expectativas de crecimiento. Si este proceso de precios pactados no considera los costos reales y el margen que debe tener el empresario, vamos a ver un déficit en los permisos. Que el crecimiento va a ir lento. O sea, los permisos que están ahorita saliendo son permisos que ya se tenían del año pasado. ¿No? Pero en este año, no sé, habría que... Han salido muy pocos, la verdad. No es que salgan, el tema es que los solicites. O sea, yo te voy a decir, yo veo a la CNE que está chambeando, que está sacando permisos, o sea, que está actualizando, que está generando. Pero el tema es ver si está recibiendo nuevas solicitudes. Entonces sí se ve un sector contraído, porque tal vez se ve un panorama incierto. Ahorita no hay un panorama adecuado, ¿no? Ahora, es normal en un mercado que está en maduración. En un mercado que está en maduración, siempre vas a ver operadores que entran y operadores que salen. Operadores que entran y operadores que salen. Pero te preocupa mucho cuando hay más operadores que salen que los que entran. Entonces, eso te habla de que el mercado está teniendo alguna distorsión. Y yo creo que eso es algo que lo vamos a ver seguramente el año que entra, ¿no? Este año vemos que hay poco crecimiento de nuevas estaciones de servicio, nuevas solicitudes de permiso. ¿Por qué lo vemos? Porque, por ejemplo, los proveedores de estaciones de servicio pues, han reportado que no están vendiendo mucho. ¿Y en Onespo cómo les ha ido en el tema de socios, por ejemplo? ¿Se ha mantenido? Se ha mantenido. De hecho, en estos momentos en que hay mucha inquietud, mucha incertidumbre, es un sector todavía más unido. Ojo, unidad no es uniformidad. Estamos unidos porque compartimos los mismos problemas. Uh-huh. Y no hay uniformidad porque cada uno lo quiere resolver de manera diferente. Sí, eso es normal, ¿no? Cada quien tiene su manera de pensar diferente y cada quien tiene intereses distintos, ¿no? Yo te podría decir que lo que vi en la convención de mayo fue un sector muy fuerte, muy unido. Tuvimos una convocatoria récord y eso nos hace pensar que no estamos haciendo las cosas tan mal. Pues como sabes, si nos vemos en las convenciones nacionales, cada vez la asistencia va en aumento, y creo que es un sector que para mí es un sector muy unido, muy fuerte, al menos en el estado de Sinaloa también es un sector que cada vez que hace un evento pues prácticamente llena los eventos que hace, es un sector que apoya. Sin embargo, también es un sector que resiente, ¿no? También, o sea, es un sector que ahorita, como tú bien comentas, pues está resintiendo lo que está sucediendo, como otros sectores también. Cabe mencionar que pues al final formamos parte de una economía sistemática, ¿no? Y al final, lo más chistoso es que toda la industria petrolera, toda la industria del petróleo en México tiene una cara: la estación de servicio. Es que es lo que ve la sociedad. Hay una cadena de distribución atrás, pero el usuario final lo que ve es la gasolinera y lo que ve es el precio. Yo te voy a decir que el sector gasolinero es la cara de la industria.
para el público, para el consumidor, para el ciudadano normal. Y eso lo tenemos que cuidar autoridades y empresarios. Incluso lo que la sociedad ve es si la gasolina sube o baja, que bueno, desafortunadamente en los últimos años pues solamente ha subido, ¿no? Pero lo que la gente ve es eso, desconoce todo lo que hay detrás y desafortunadamente para el gasolinero también desconoce realmente si él es, que es el menos culpable, ¿no? Porque puede pensar, dice, oye, pues es que tú subiste la gasolina. No, él no lo sube, ni siquiera es tal vez ni culpable del precio, ¿no? Mira, la verdad es que yo te puedo decir que me causó mucho agrado el ver cómo en redes sociales la ciudadanía empezaba a reflejar cuál era la construcción del precio. Algunas mantas por ahí salieron en estas redes sociales, te decían cómo estaba construido el precio. Y entonces ya hay una mayor conciencia. Creo que las redes sociales son aplastantes y generan mucha información. Entonces, hoy yo no veo a un consumidor que esté atacando directamente a la estación de servicio. Opino igual que tú. Creo que ya es más consciente y sabe. Hay un proceso educativo que lo han llevado varios, ¿no? Como sector siempre nuestra intención ha sido dar a conocer al consumidor cómo operan las estaciones de servicio, pero creo que hoy tenemos más gente que participa en este trabajo. Y eso es bueno porque le da al consumidor una conciencia real, ¿no? O sea, no puede ser que vayas a comprar un combustible que esté 10 pesos abajo. O sea, a lo mejor no es combustible de calidad o no es combustible debidamente obtenido, en fin. Y eso ya le abre al mismo consumidor un criterio de selección. Entonces, todo esto es bueno y lo estamos viendo hoy reflejado en el diario actual del consumidor y en el diario actual del empresariado. ¿Y cómo ves el sector en general del petrolífero a mediano plazo? Por ejemplo, hablo de otros sectores que pudiera la gente mencionar, por ejemplo, un sector eléctrico que en la misma Expo Nacional han ido y se han presentado, ¿no? Con estos temas de las electrolineras famosas, lo han presentado ahí mismo en la Expo Nacional, se han presentado y han presentado datos. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre este? Mira, nosotros como sector nos estamos definiendo como un sector de suministro de energía para la movilidad. No importa cuál sea. Hoy los mejores puntos para abastecimiento de energía, ¿quién los tiene? Las estaciones de servicio. Y es más fácil integrar a la estación de servicio gas natural, gas LP, hidrógeno, energía eléctrica. ¿Por qué? Porque ya están los puntos. Ahora, el tema eléctrico en México y en los países de economías emergentes, que ya caímos por ahí, no es un tema no lo vemos tan socorrido. Todavía nos falta bastante. Te voy a hacer ahora yo te voy a hacer preguntas a ti, para que no digas que no, tú no vas a hacer preguntas. ¿Cuál es la matriz de generación de energía eléctrica en México? Presas, la hidráulica. Térmicas, ¿qué utilizan para generar calor? Combustible, chapo, carbón. Gas natural, algunas. Se cayó el proyecto, era muy bueno el proyecto, pero se cayó. Sí, al final hicieron la instalación, pero se cayó. Y luego todo el proyecto que traíamos de energías renovables pues, también se detuvo. Sí. No se ha detonado como debía detonar. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la deuda eléctrica para uso doméstico? Sí, todavía estamos presentando apagones en algunas zonas del país. Déjate de apagones. Nada más para el doméstico, nada más para el doméstico. Déjate de apagones. Hay muchas comunidades donde no hay luz. Esa es la deuda. No, hay comunidades que no tienen acceso a la luz. Entonces tenemos una deuda para uso doméstico alta.
para uso industrial. De hecho, hay lugares donde no se pueden hacer zonas industriales porque no hay suficiente abastecimiento. Porque de el energía norte eléctrica. tiene un desarrollo industrial importante, no por la generación eléctrica del gobierno, sino porque consumen gas natural que lo utilizan para generación eléctrica, que es más barato. Entonces tenemos otra deudota para uso de energía para empresa. Y luego te digo, y con esas dos deudas, ¿sobrará algo para el vehículo? Mencionabas algo muy importante de las estaciones multimodales que creo que en Estados Unidos ya es una realidad. Y creo que, por ejemplo, en el norte ya puedes ver que tú puedes agarrar tus anforitas de gas LP en las estaciones. Pero ¿por qué no hay una regulación para esas estaciones de multimodal todavía? Si hay una regulación, básicamente el tema más complicado es con el diseño construcción que lo tiene la SEM. Hay una disposición administrativa para multimodales, pero está muy complicada. Sí, pero en permiso. El permiso está, sí existe permiso y todo, pero para sacar tu permiso necesitas cumplir con esa disposición. Entonces es más fácil para muchos empresarios poner un expendio de gasolina y gas. Con las diferentes normativas diferentes, nada más que no se contrapongan entre sí, que es como le han hecho la gran mayoría, ¿no? Las van poniendo como enseguiditas, pues por lotes distintos. Esperamos que en breve ya accesemos a esa norma, a esa disposición, que la conviertan en norma y poderla hacer más viable, ¿no? Más cumplible. Uno de mis objetivos siempre cuando entro en un proceso normativo es la norma debe cumplir su objetivo, pero debe de ser cumplible. Sí, porque ahorita me dicen sí hay, pero ¿hay alguna? O sea, sí hay una disposición, pues, pero ¿hay alguna estación que pueda tener, por ejemplo? Sí ha habido 2 o 3 proyectos en México desde que está esa disposición. Desde que está esa disposición. Y era por capricho, yo creo, porque rentabilidad no le veo. Pero pues, la hicieron. Y sí hay. Es muy complicado cumplirla. Entonces, como tú bien comentas, lo ideal sería hacer una norma, pero que sea cumplible, pues, que se pueda llegar a cumplir. Pero hacerla adecuada pensando en las estaciones que ya existen, para que puedan convertirse a. Ah, sí. Porque, pues, imagínate, ya hay más, o sea, si no solo aplicaría para las nuevas, y estarías dejando fuera a un universo muy grande de estaciones que ya están. No, la idea es, cuando tú tienes una disposición, ya después ves cómo alinearla a lo que tú tienes y pides una modificación de instalaciones y todo. Es más fácil, pero necesitas tener primero el instrumento. Porque creo es importante, amigo. Tú vas a Estados Unidos y ya ves el tanque de gas LP, ves allá el dispensador de hidrógeno. Déjate de Estados Unidos, vas a Sudamérica, Colombia, ves una estación de servicio que tienen el mismo dispensario, gasolina, diésel, gas LP, biocombustibles. Y no hay problema, pero acá sí tenemos problema. Entonces creo que sí nos hace... Tenemos que empezar a entrar. Tenemos que empezar a ampliar un poco. Mira, y esto de alguna manera era lógico, porque muchísimo tiempo quien nos reguló fue Pemex. Y Pemex traía líneas de negocio muy claras. Una línea de negocio eran las gasolinas, otro el gas natural. Entonces dividía sus líneas. Y eran direcciones diferentes incluso. Entonces dividía sus líneas de negocio. Pero hoy que estamos en un mercado abierto, bueno, tenemos que transitar hacia esos modelos. No ha sido fácil, no va a ser fácil, pero vamos a llegar. Y creo que en esto que se está buscando que las estaciones sean más rentables, pues creo que eso es una excelente opción. Porque ahorita, por ejemplo, solamente se habla de que pues tengan su tienda de... Eso está abierto, eso no está negado. O sea, yo puedo... En mi estación de servicio puedo tener otros negocios complementarios, no está bien. No, sí, que digo, ahorita se busca esa parte, pero sería interesante pues complementar con el tema multimodal, ¿no? Del tema de las energías, puede llegar a esa parte. Y digo, ya acercándonos a un punto, ¿cómo ves a la ONESPO? Ahora, digo, ya hablamos del sector energético, pero ¿cómo ves a ONESPO nacional? Sé que ustedes también tienen objetivos y trabajan día a día para poderlos cumplir, pero ¿cómo ves a ONESPO también
corto, mediano plazo? Mira, yo creo que el sector maduró a base de guamazos. Estamos madurando a base de guamazos, no hay de otra. Cuando se hace la apertura y muchos empresarios forman parte de algunas marcas importantes, como que se deslindaron de la representatividad de UNESPO, pensando que la marca te representaba. Y eso originó que de momento hubiera un dejo de asistencia a las reuniones, sobre todo estatales. ¿Sí? Y muchos presidentes de asociaciones estatales decían, oye, está bajando mi aforo, etc. Pero al final, una asociación es una representación gremial. Al principio, cuando vinieron las marcas, decían, bueno, ustedes representan a las estaciones de UNEXPO, de Pemex. No, nosotros representamos a los empresarios gasolineros. Cuando empezaron a tener problemas con sus marcas, entonces regresaron a UNEXPO. ¿Por qué? Porque UNEXPO es el que atiende las diferencias que hay entre el empresario y, entre otras cosas, sus franquiciatarios. ¿Sí? Entonces, esto te lleva a que siempre una representación gremial va a ser importante. Hoy, si va un grupo a pedir algo con la autoridad sabe qué grupo es, dónde vive, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vas como una representación gremial, tienes 1000 cabezas y haces una propuesta más general, cumplible y equilibrada. Entonces, hoy la misión de UNEXPO es justamente esa. Y hoy por hoy hay una representación en cada estado de la República. Sí, y a veces tenemos estados. Dependiendo. UNEXPO creció como creció Pemex. Justamente por eso nació UNEXPO, por las diferencias que había entre el empresario y Pemex. Okay. Y entonces, hoy nosotros tenemos 5 vicepresidencias. Pregúntame cuántas subdirecciones generales de Pemex hay. 5. ¿En dónde las tenemos? Occidente, igual que Pemex. Pero tenemos más asociaciones porque están orientadas hacia las terminales que les suministran. Entonces, en una problemática, por ejemplo, en San Luis Potosí hay 2 asociaciones, la de San Luis Potosí y la de Ciudad Valles. Cada una es diferente. ¿Por qué? Porque cada una tiene problemática diferente. Querétaro tiene 2, el Estado de México tiene 2. O sea, va a depender de la... Ahora, en UNEXPO solamente podemos ver a gasolineros o también transportistas que transporten petrolíferos. No, los estatutos de UNEXPO son muy claros, empresarios gasolineros. Sí, digo, habrá gasolineros que tengan transporte, es diferente, ¿no? Pero tienen que tener gasolineros. ¿Qué es lo que pasó? Pues que con la apertura del mercado, algo que percibimos desde el principio fue que iba a ser un tema de economías de escala. Entonces muchos empresarios hicieron integraciones regionales y pasaron de ser simples estaciones de servicio, empezaron a moverse hacia transporte, algunos hacia comercialización, otros hasta distribución. Y algunos todo. Y algunos todo. Entonces ahora ya tienes un modelo más amplio. Lo que siempre existió es el gasolinero que por las restricciones que tenía Pemex para suministro tenía su camión para hacerse su autoabasto. Ok. Doctor, y por último quiero hacerte una pregunta personal que creo que nos ayude a todos nosotros que estamos en este sector. ¿Qué te ayuda o qué te ha llevado a que por más de 30 años todavía sigues teniendo esta pasión por la regulación, por la normatividad, por viajar, por estar en las ONESPOs, por estar dando capacitaciones en los paneles? Yo te veo y cada vez que te veo ahorita te escucho hablar y te escucho hablar siempre con esta pasión que es lo que te motiva y te sigue motivando. Mira, mis papás me enseñaron que tienes que ayudar. Es una enseñanza que me dejaron ellos. Tú tienes que ayudar porque tú veniste para ayudar, tú veniste para servir.
no para ser servido. Entonces tu misión es ayudar al que no sabe. Y yo te la cambio. Yo en realidad todo lo he aprendido del sector. Si estuviera fuera no sabría nada. Entonces es retribuir lo que me han dado. Y uno antes en mis presentaciones traía un eslogan, ¿no? Que decía: debes de aprender para que dejen de abusar de ti. Porque siempre era característico de la autoridad, llegaba y se los cuenteaba y entonces, se acababa el problema, ¿no? Entonces, uno de los objetivos ha sido ese: profesionalizar el sector. Yo te puedo decir que desde que llegué aquí a ONEXPO, uno de mis objetivos siempre fue capacitar, capacitar y capacitar. Y por eso mi interés de participar en las normas, en los comités, porque si participas sabes de qué se trata, qué enfoque le están dando y es más fácil minarlo al empresario. Y la verdad que se ha logrado, te felicito. Yo que platico con dueños de gasolineras, ya ellos manejan un lenguaje técnico igual que tú, o sea, ellos saben de temas, están en los grupos que están de WhatsApp, en las prácticas, ellos saben pues qué es lo que están haciendo. Y hablas con un contador, o sea, ni siquiera es el de normatividad, pero te conoce, sabe de la norma, sabe de lo que es, sabe de periodicidades, conocen, y eso es porque esto es un tema de tiempo, pues no es de la noche a la mañana, es algo que se ha venido construyendo, pues. Y eso es algo que ha logrado ONEXPO y es algo que tú has construido también. Yo creo que es ONEXPO. ONEXPO siempre como aglutinador del sector, con un organismo de referencia, siempre ha tenido esa capacidad, ¿no? La verdad es que yo llegué ya a un terreno fértil en donde tirar la semilla, donde la tiraras, iba a pegar. Sí. No, entonces, yo lo que veo con mucho gusto y de verdad, a veces me dicen: oye, no te enojas que haya otros capacitados. No, pues porque eso potencializa, claro, el conocimiento hacia el sector. Y no puedes partirte en 31 pedazos. No. Es imposible, de hecho, ¿no? Ese fue el objetivo de ONEXPO Tech: abarcar el mayor número de asistentes sin que tengas que desplazarte tanto. Porque por ejemplo, cuando es presencial, pues vas a una región y nada más atiendes esa región. Cuando lo sueltas desde aquí, oficinas centrales, tenemos más de 1,500 conectados a veces por sesión. Y mira que, híjole, te llevas cada sorpresa. ONEXPO pertenece a una asociación internacional que se llama CLAEC, Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible. Y ahí nos reunimos con las ONEXPOs de otros países. Bueno, ahora ya en nuestros Zooms, nuestra plataforma de ONEXPO Tech, también recibimos conexiones de Colombia, de Costa Rica, de todos los países. Y ya no solamente de gasolina, gasolina, gas LP, gas natural. A veces se suman a gente que se dedica al almacenamiento, al transporte, a la distribución. Y eso es bueno. Eso es bueno porque seguramente ellos van a replicar el modelo en cada una de sus actividades. Al final, ¿qué es lo que queremos? Un sector seguro, un sector capacitado y un sector que sepa hacia dónde va caminando la normatividad. ¿Y por qué me preocupo? Por comercializadores, por distribuidores, porque si ellos tienen problemas yo no recibo producto. Porque a veces me toca alegar en favor del transportista, porque si el transportista tiene problemas no llega el producto a la estación. Nosotros somos el último eslabón de la cadena. Y entonces también parte de tu compromiso es cómo conservar esa cadena, cómo mantenerla operativa, cómo hacerla operativa. Sí, así es. Incluso a veces se han quedado en desabasto precisamente porque no se ha cuidado esa cadena, porque hay desabasto de transporte, por ejemplo. Ha sido importante, de todas maneras. Entonces a veces me ves discutiendo temas de transporte y ¿y qué? Pues sí, porque si no, ¿cómo me llega el producto? Claro. Y hay que cuidar también el tema de los costos también de eso, del flete. Y eso, todas esas cosas que te pones a analizar y todo eso, pues te da esa pasión y te hace seguir adelante.
Luego me preguntan, ¿y cuándo te vas a jubilar? No, yo no te voy a preguntar eso. No, tú no, pero en mi casa sí. En mi casa me dicen, ¿cuándo te vas a jubilar? Pero yo me acuerdo de lo que decía mi abuelo. El hombre envejece cuando deja de aprender. Y para aprender aquí, cada día sale con una novedad. No, hombre, y estás en el sector donde todos los días sale un tema nuevo, diferente, y un problema nuevo también. Pero en el sector hidrocarburos, no nada más en gasolina. Ya entrevistarás a alguien del gas natural, a alguien del gas LP, y también te platicarán sus paños de lágrimas. Esto es general, hay que ir para todos. Sí, cuando el recurso escasea, la autoridad se vuelve más estridente. Víctor, yo quiero agradecerte porque sé que estás bien ocupado, sé que tú tuviste que ser en la mañana un taller, por el espacio que nos brindas aquí en tu casa, tus oficinas de Unespo Nacional. Muchas gracias por este espacio. Me agrada verte, pero también siempre andas corriendo cuando te veo en la Unespo de Sinaloa o en la Nacional. A veces así nomás nos saludamos. Y pues bueno, ahora me tocó venir a visitarte aquí y pues agradecerte el espacio. Al contrario. Muchas gracias por esta charla, por esta plática que tuvimos, y sin duda pues has aportado mucho al sector y esperemos que sigas aportándole todos los días y cada día más. No te preocupes, yo ya tengo ahí mi relevo. Siempre he procurado eso, fíjate, que formar a alguien. Porque decía otro de los dichos de mi abuelo: si donde pasas no dejas huella, es que no pasaste. Entonces, pensar en que yo el día que me vaya esto se acaba tampoco es lo ideal, ¿no? Entonces, ahorita mi gerente, que es Raimundo Castro, pues lo hemos venido llevando, pastoreando, para que el día que yo me vaya, pues él se quede, porque nadie la tiene segura. Y las normas van a seguir cambiando, actualizándose, la regulación no va a parar y esto va a continuar, y las gasolineras van a seguir aperturando, abriendo, etc. Así es. Esto va a seguir. Doctor, muchas gracias nuevamente. Nos despedimos. Hasta luego.